la Facultad de Medicina en la Escuela Luis para presenciar la presentación de tesis de los doctores Edson Montero y Brady Muñoz, quienes optan a la especialidad de medicina interna. Para esto, en esta presentación, tendrán 40 minutos para su exposición, la cual será presenciada por el jurado, donde tenemos a la doctora Eva Segler, la doctora Elizabeth Hernández y mi persona, la doctora Ana Ramírez. Y posterior a este tiempo de exposición, pues contestarán las preguntas que sean pertinentes por el jurado. Adelante, entonces comparte la pantalla, por favor. No, presentación. Buenos días, un cordial saludo a todos. Quienes habla Brady Muñoz y mi compañero Edson Montero. El día de hoy venimos a presentarle nuestro trabajo especial de grado titulado Enfermedad renal, análisis de su frecuencia y desenlace en pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 en el Hospital General del Oeste. En diciembre del 2019, en Hubei, China, se describió por primera vez un nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad respiratoria aguda COVID-19. Esta enfermedad se caracteriza por ser de fácil transmisión, gravedad variable y compromiso multiorgánico. Para marzo del 2020 fue descrito como pandemia por la OMS y a finales de septiembre del 2020 ya se habían reportado 33 millones de casos y 1 millón de muertes. Resaltando que esta enfermedad presentaba compromiso multiorgánico que comprendía la afectación renal y esta es el motivo de nuestra investigación. En la COVID-19, la insuficiencia renal aguda es la segunda afectación en orden de frecuencia. Es común en pacientes críticos. La frecuencia varía entre el 20 y el 40% de los pacientes hospitalizados en Europa y Estados Unidos, y la mortalidad hospitalaria es del 45% en comparación con la mortalidad del 7% entre los que no tenían insuficiencia renal aguda. La COVID-19 es una enfermedad sistémica de predominio respiratorio y está descrito un gran impacto económico y asistencial en la salud pública sin discriminación de países, sexo, cultura y organización social y económica, ejemplificando esto una disminución del Producto Interno Global en todos los países. Entre el 0,5% y el 56,9% de los pacientes que presentan lesión renal aguda y requieren hospitalización aumentan la probabilidad del uso de cuidados intensivos en un 31%. Estos daños señalan la necesidad de profundizar en el conocimiento de las características clínicas y necesidades hospitalarias y el manejo general de esta patología. En cuanto a los antecedentes, tenemos que en Estados Unidos, Sharma y colaboradores reportaron la incidencia de la insuficiencia renal aguda en un 37%. Las biopsias renales de estos pacientes demostraron diversas expresiones anatomopatológicas, dentro de las cuales la más frecuente fue la necrosis tubular aguda. Estudios de cohorte en Singapur, Portugal y Reino Unido durante el 2021 reportaron que la incidencia de la asociación del SARS-CoV-2 y la insuficiencia renal aguda fue de un 8.1% y 52% y 39% respectivamente. Además, estos estudios reportaron que se acompañó de factores de riesgo y mayor frecuencia de reacciones adversas medicamentosas. Estudios descriptivos en Turquía y Reino Unido reportaron el aumento de la mortalidad por asociación de SARS-CoV-2 e insuficiencia renal aguda en edad avanzada, sexo masculino y enfermedad renal crónica. Hassanein y colaboradores reportaron mayor frecuencia de insuficiencia renal aguda en China. La instalación de esta sucedía entre los días 7 y 14 después de la admisión de los pacientes
en un 36,6% de los 5.449 casos. Un metaanálisis hecho por Yang y colaboradores reportó 24 estudios en los cuales 4.963 pacientes fueron ingresados a estos estudios. En esto describieron que las anormalidades de los uroanálisis y la disfunción renal fue alta en estos pacientes. Además, la insuficiencia renal aguda se relacionó con la severidad y el pronóstico de la COVID-19. En México, pacientes en unidad de cuidado crítico, según la Asociación de COVID-19 e insuficiencia renal aguda, se reportó que el 55% presentó insuficiencia renal aguda y el 33% de estos pacientes requirieron hemodiálisis. La mortalidad fue de un 15,1% y estas cifras son las mayores en la literatura internacional. La revisión sistemática realizada en Táchira, Venezuela, donde incluyeron 17 estudios de cohortes de pacientes internacionales de países como China, Malasia, India, Alemania, Dinamarca, Grecia, España, Reino Unido y Estados Unidos, entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, concluyó una alta frecuencia de insuficiencia renal aguda en un 35,1%, que acompañó a los pacientes de casos más severos y la mortalidad por la enfermedad. No se encontró otro estudio en Venezuela que estuviera dedicado a la asociación de insuficiencia renal aguda y COVID-19. ¿Cuál es nuestro objetivo general? Analizar la frecuencia y desenlace de los pacientes con enfermedad renal aguda durante la hospitalización por la COVID-19 moderado y severo en el Hospital General del Oeste. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Describir las características epidemiológicas, clínicas, incluyendo estados comórbidos, uso de IECA y ARA2 y desenlace, además de los paraclínicos. Clasificar el tipo de expresión de enfermedad renal aguda, complicaciones y desenlace en cada ola de la COVID-19. Analizar el tipo de enfermedad renal, complicaciones y desenlace entre las olas y valles sucedidos. El diseño de nuestra investigación es un estudio de casos retrospectivo, comparativo y transversal. Nuestra población fueron los pacientes hospitalizados con el diagnóstico de COVID moderado o severo en el área de COVID del Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández, durante la pandemia, mayores a 18 años y de cualquier género. Nuestra muestra fue no probabilística y de selección intencional de pacientes con alteraciones de la función renal definida según la OMS, entre las clasificaciones CADIGO y ACT. Para esto hicimos unas clasificaciones según las olas a nivel mundial y cepa circulante. De esto se determinaron y se describieron 5 olas sucesivas, con cada una descrita su tiempo de duración. Además, se realizó una clasificación según los picos y valles nacionales y hospitalarios, dentro de los cuales quedó descrito en nuestro trabajo 5 picos y 5 valles, cada uno con su tiempo definido. El tratamiento estadístico, utilizamos una estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central y de proporción, según la naturaleza de la variable. Comparación con chi cuadrado según el tamaño de la muestra. Ok. Continuando con los resultados, tenemos que en nuestro estudio se identificaron que en el área COVID, 972 pacientes fueron hospitalizados por esta enfermedad entre el 1 de mayo del 2020 al 30 de mayo del 2022, los cuales cumplieron criterios generales de inclusión solo 658 pacientes, y los que tuvieron parámetros para enfermedad renal fueron 280 pacientes, que total abarcaban un 42,55%. De estos pacientes, el 57% eran hombres, con una edad promedio en general de 62 años, con una desviación estándar de 15 años aproximadamente. También se identificó que el estado socioeconómico fue el Grafar 4, con un 79,48% en su predominio.
Los factores de riesgo identificados en los pacientes que se incluyeron en nuestra investigación se encontró como principal la hipertensión arterial en un 26.89%, seguido de la diabetes mellitus en un 16.71% y posterior a ello las cardiopatías, entre esas la isquémica y la hipertensiva, el EPOC y el asma. De estos pacientes, solo el 14.3% recibían tratamientos previos con IECA o ARA2 y estos eran por hipertensión. Respecto a la severidad del COVID-19, en nuestro ente hospitalario se encontró que el 49% eran severos y el 51% eran moderados. Estos presentaron una mortalidad del 45.89%. Las complicaciones de COVID-19 registradas en nuestra investigación predominó el síndrome de dificultad respiratoria aguda en un 85%, seguido de la lesión renal aguda en un 17.85% y en menos proporción encontramos trombosis ya sea arteriales o venosas y un solo caso de meningitis que abarca el 0.15%. Respecto a la lesión renal aguda, basados en las clasificaciones de Akin y KDIGO, se evidenció que el 1.07% presentaba enfermedad renal crónica previa, estas entre estadios G3 y G4 por tasa de filtración glomerular. De estos, el 33.33% presentaron reagudización de esta enfermedad y presentaron una mortalidad del 100%. Con respecto a la lesión renal aguda, esta fue el 17.85% y su clasificación no fue muy diferenciada, ya que entre los estadios se abarcó un 36%, 34% y 34% entre los estadios Akin 1 a Akin 3 respectivamente. Con respecto a la asociación del COVID-19 y la enfermedad renal o la lesión renal aguda, se evidenció que en los casos severos esta se presentó en el 80% y en los casos moderados en un 20%, con una mortalidad del 64%. En los hallazgos del sedimento urinario, el que predominó fue la hematuria, igualmente que la leucocituria. Con respecto al uso de IECAS o ARA2 en pacientes que presentaron lesión renal aguda, se evidenció solo en el 4.2% y los que no tomaban previamente estos medicamentos fue el 13.9% para un chi cuadrado de 4.4 con una P de 0.034. Ya comparativamente respecto a las olas representativas y descritas por la OMS a nivel mundial en los tiempos de hospitalización, según los datos demográficos, se evidenció que el COVID-19 severo predominó en la ola 4 con un 72.5% y el moderado predominó en la ola 2 con un 80%. Además, la tasa de filtración glomerular más baja presentada por nuestros pacientes fue en la tercera ola con un promedio de 60.27 mililitros minutos por CDKM. Respecto a los estados comórbidos, no hubo muchas diferencias al aspecto general que predominó la hipertensión seguido de la diabetes mellitus. Y también respecto a las complicaciones por COVID-19, predominó el síndrome de estrés respiratorio agudo. La lesión renal aguda entre las olas descritas por la OMS predominó en la quinta ola. Y en sus estadios, los casos severos predominaron entre la cuarta ola y los casos más leves en la tercera ola. De las alteraciones urinarias presentadas por las olas y variables, es evidente que predominó la hematuria. Basado ya en la clasificación por los valles y olas predominantes en el país venezolano y a nivel hospitalario, en nuestro estudio se evidenció que los casos severos de COVID-19 y los casos moderados no tuvieron grandes diferencias, sino que mantuvieron una proporción, aunque los severos tuvieron un alto índice a nivel de la tercera ola. Con respecto a la tasa de filtración glomerular, se presentó un descenso más bajo de esta con 46 mililitros minutos por CDKEPI en la quinta ola.
Comparativamente, según los factores de riesgo por olas y valles, siguió predominando la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, igualmente que en las complicaciones el síndrome de estrés respiratorio agudo. Ya respecto a la lesión renal aguda, esta predominó a partir del tercer valle, finalizando entre el tercer valle, la cuarta y la quinta ola, como se puede evidenciar en el gráfico. Y en los estadios de severidad de la lesión renal aguda, esta predominó mayormente en la tercera ola en casos severos y en el segundo valle se evidenciaron casos leves de lesión renal aguda en su predominio. Respecto a las alteraciones del sedimento urinario, se evidenció nuevamente que predominó notoriamente la hematuria. Discusión. En nuestro estudio se encuentra que la mayor frecuencia de COVID-19 es en estratos socioeconómicos bajos, como un GRAFAR 4. Esto se correlaciona con lo descrito por la OMS, que esta tiene mayor riesgo de contagio y muerte en estos tipos de estratos socioeconómicos. También no se encontró disposición por el sexo. Y además, en estudios internacionales, en investigaciones realizadas por nuestra institución, se señalan edades similares a nuestros hallazgos, que estas abarcaron en promedio entre los 62 y 65 años. En concordancia con la literatura internacional, la lesión renal aguda es la segunda complicación más frecuente después de las respiratorias en el COVID-19, con un 17.85%. Y está estrechamente relacionada con el pronóstico y la severidad del COVID-19. Además, se encontró que la mortalidad fue de 100% en los casos de pacientes con enfermedad renal crónica y COVID-19 con reagudización. Esto es similar a lo que describe Sullivan y colaboradores, que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo de severidad y mortalidad. No se obtuvo análisis del sedimento urinario en la totalidad de los pacientes ingresados por razones administrativas, pero hubiera sido útil para identificar con más precisión su relación con el curso de la enfermedad. La mortalidad en nuestro estudio, a pesar de que coincide parcialmente por lo descrito por Chen y colaboradores, podría estar asociada al azar, dado que la muestra no es probabilística. En cuanto al análisis de la frecuencia de la lesión renal aguda en relación a todas las olas y valles a nivel mundial y latinoamericano, no se encontró otro estudio con esta orientación que nos permita diferenciar adecuadamente relación ola mundial y enfermedad renal, sobre todo en cuanto a los valles. Respecto a la lesión renal aguda, porque fue frecuente en periodos de valle, el análisis que se destaca porque puede ser o estar relacionada con la circulación de más de una variante de manera simultánea. Si bien había disminuido el número de pacientes hospitalizados en el periodo de los valles, la severidad de los hospitalizados seguía siendo importante. En estos periodos, además de las formas clínicas de las diferentes cepas circulando, estas se solapaban y producían confusión al clínico y al paciente, pudiendo generar atención más tardía y predisponer a una evolución más tórpida. Este comportamiento puede ser similar en condiciones futuras endémicas que tendrá la enfermedad. De allí la importancia de sus hallazgos. Se observó el predominio de lesión renal aguda en la circulación de la variante Omicron en un 17%, con estadios 1 según CADIGO, con mortalidad del 12.5%. Respecto a esta afirmación, esta cifra no es despreciable y nos enseña que la severidad del COVID-19 estará presente aún en variantes menos agresivas y pareciera ser la situación próxima en un futuro inmediato. En la cuarta ola, con la variante Delta, la severidad del COVID-19 en sí fue mayor, pero la frecuencia de lesión renal aguda fue menor medida en solo el 4.83%, pero esta destacó con formas más graves según los estadios de CADIGO, medido en clase 2 en un 66% con una mortalidad de 1.61. Dichos hallazgos coinciden con estudios que confirman que la variante Delta y Omicron son las más contagiosas identificadas hasta hoy,
donde además la variante Delta causa más infecciones y enfermedades más graves. En cuanto al uso de IECA o ARA2, en nuestra investigación se documentó que solo el 14% de los pacientes recibían estos medicamentos y aquellos que presentaron lesión renal fueron el 4.28% y estos estaban asociados también con hipertensión arterial, por lo cual, como se obtuvo por chi cuadrado una P de 0.034, se catalogó como una muestra no probabilística. Conclusiones. La enfermedad renal aguda asociada a la COVID-19 debe ser siempre investigada, ya que es la segunda complicación en frecuencia. La enfermedad renal aguda debe ser considerada como un factor de gravedad y pronóstico. El sedimento urinario es indispensable en la interpretación de la severidad y pronóstico de la enfermedad. Es útil ensayar el pensamiento del futuro inmediato post pandemia y planificar en consecuencias a futuro. Como recomendaciones, tenemos que mantener el monitoreo de la frecuencia de la enfermedad renal cuando la pandemia se declare finalizada. Mantener la educación e investigación médica sobre el comportamiento de esta enfermedad. No debe olvidarse que el compromiso renal debe siempre ser considerado y evaluado en el curso de la presentación clínica de cualquier forma de severidad de COVID-19, más aún en moderadas y severas con todos los parámetros requeridos para su clasificación y seguimiento. Y siempre debe estar incluido el sedimento urinario. Muchas gracias. Está cerrado el micrófono. ¿Qué? Estaba cerrado el micrófono. Ah, chévere. Buenas felicitaciones por su presentación. Yo conozco el trabajo, puesto que es el hospital donde yo me desempeño, y tengo una sola duda. ¿Qué pasa con la función renal en los casos donde se desencadena una situación de trombosis, como es tan frecuente en el COVID? ¿Ustedes tuvieron algún dato que recogiera eso? Tienen el micrófono cerrado de Ellos. Sí. Ah, ¿y cómo se hace? No, ellos tienen que abrir el micrófono. Tienen que abrir. Ahora sí. ¿Cómo se dice? Ya pueden contestar. Pueden contestar. ¿Me oyeron la pregunta? Sí, sí. Sí, doctora, disculpe, que silenciamos el micrófono porque tenemos unos parlantes para escucharla bien, entonces para que no cree feedback, es por eso que silenciamos un poco el micrófono cuando ustedes están hablando. Tranquila, no te disculpes, contesta. Bueno, Doc, en nuestro estudio realmente los factores de riesgo, comorbilidades que se presentaban en estos pacientes directamente no eran relacionados con la insuficiencia renal aguda. Las estadísticas que existen en nuestro proyecto especial de grado, no se encaminaron a describir en cuáles de los factores de riesgo o en cuáles de las complicaciones del COVID se presentaban, sino de una manera general. Pero sin embargo sería interesante realizar un trabajo pues ya enfocado más en las complicaciones del COVID versus la presencia de la insuficiencia renal aguda según estas. Yo no tengo más preguntas. Bien. Doctora Elizabeth. Bueno, felicitaciones a ustedes por su trabajo, además que es un trabajo con un número de pacientes bien importante y adicionalmente a esto lograron dividirlo por tres. Yo tengo algunas acotaciones. Primero, en cuanto al diseño del trabajo. Uno cuando escoge un diseño del trabajo, de una vez está escogiendo cuáles son los estadísticos que va a utilizar. Nuestro trabajo es un trabajo descriptivo. Ustedes ponen caso, retrospectivo, comparativo, transversal, no. Este es un trabajo descriptivo que es igual de valioso. Recuerden ustedes que los trabajos se dividen en descriptivos y analíticos. ¿Okay? Los trabajos analíticos son los que utilizan
retrospectivos o prospectivos, porque son o de casos de control o de cohorte, y lo que hacen es tener siempre un brazo comparador. Entonces, la primera cosa que les sugiero es que cuando vaya a entregar esto, pongan que el diseño es descriptivo, porque adicionalmente ponen en el abstract un tipo de estudio, y luego cuando vamos a métodos ponen otro tipo de estudio, o sea, adicionan. El trabajo descriptivo, que es igual de valioso. No si yo pongo descriptivo tal y tal, es más valioso, no. Recuerden que grande, los diseños son descriptivos y analíticos. Y los estudios analíticos son o para factores de riesgo o para algunas otras cosas donde siempre tienen que tener un brazo comparador. Entonces, cuando ustedes hacen esto, ya tienen que utilizar una estadística descriptiva. No entendí mucho por qué utilizan un chi cuadrado. El chi cuadrado es para estadística inferencial, no para estadística descriptiva. Y para utilizar un chi cuadrado, ustedes tienen que tener una hipótesis nula. Nosotros estamos describiendo, esto es igual de valioso, nosotros tenemos que describir todo lo que nosotros tuvimos. Entonces, estadística descriptiva y el tipo de diseño, que es un diseño netamente descriptivo, pero que no le quita valor al trabajo, le da muchísimo valor al trabajo. Además que fueron prácticamente 1000 pacientes, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, recordarles, aunque siempre nosotros lo utilizamos, el grafar es algo para niños, pero siempre lo hemos utilizado porque no tenemos como el equivalente en adultos, y eso es una deuda que en algún trabajo de tesis tendrá que hacerse como que un grafar adaptado a adultos, porque siempre, cuando ustedes ven el grafar, ustedes ven el nivel de instrucción de la madre y una cantidad de cosas que realmente no son aplicables a adultos, pero lo hemos utilizado porque no tenemos como su equivalencia en adultos. Y bueno, en la mayoría de los trabajos sale el grafar, pero siempre tenemos que tener claro que tenemos esa limitación. Y todos lo hacemos, pues. Luego, pues, lo otro que le quería decir, bueno, la parte del seguimiento es bien importante, pero tomemos nosotros en cuenta, y eso lo ponen ustedes muy bien en su trabajo, que fueron pocos los pacientes que teníamos seguimiento urinario. Ya todos nosotros sabemos que por todas las condiciones del hospital, que quizá no todo el mundo puede tener seguimiento urinario, pero bueno, eso lo limita, pero ustedes lo pusieron en su marca. Y eso me parece que es igualmente importante. Y bueno, eso lo que les quería decir, eso del chi cuadrado, que eso es estadística inferencial no descriptiva, el tipo de diseño, que me parece muy valioso el trabajo que ustedes hicieron, que tengamos lo del grafar en cuenta, que lo utilizamos, pero tenemos una deuda a ver realmente qué grafar deberíamos nosotros utilizar. Y alguna otra cosita. Yo sí les tengo la pregunta porque me quedé con eso. O sea, ¿cómo interpretaron ustedes ese chi cuadrado que pusieron con los YEP y con los ARA? Pues que esa estadística no pega. O sea, explíquenme, y si no, simplemente lo quitamos y ya está. Pero es un trabajo muy bueno, les vuelvo a decir. Pero tiene esos detalles que pueden hacer la diferencia. Okay. No, la intención del chi cuadrado para la hipótesis que se tuvo era qué asociación tenían los IECA o ARA2 en la progresión de enfermedad renal crónica y la mortalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué se buscaba? Ver qué pacientes, como habían estudios previos que hablaban de que los IECA o ARA2 podrían ayudar a disminuir el riesgo de mortalidad en los pacientes, se buscaba identificar este tipo de hipótesis. Por lo cual se intentó realizar el valor de mortalidad de estos pacientes con los que tenían previamente el uso de IECA o ARA2 y que tuvieron enfermedad renal, evidenciando la probabilidad o la P de 0.034, lo que era significativa. Lastimosamente, la cantidad de la muestra, o sea, la cantidad de pacientes que utilizaban estos IECA o ARA2 era muy baja, lo que sería poco significativa y poco probabilística para extrapolarla a un nivel poblacional. Ese es un juego estadístico que no le da más valor al trabajo porque tu trabajo tiene suficiente valor, y ese no era uno de los objetivos iniciales de tu trabajo, que te repito que es un trabajo muy bueno. La última pregunta que les tengo, ¿ustedes lograron ver, para poder comparar eso sí, la mortalidad de todos los pacientes que no habían tenido insuficiencia renal por pacientes con COVID que habían tenido insuficiencia renal y los que no habían tenido? O eso no fue posible porque, bueno, no era el alcance del trabajo. Como para decir, oye, la mortalidad de los de insuficiencia renal fueron tanto, pero los de que no tenían insuficiencia renal fue tanto. Ok. Cuando hicimos la presentación, se logra evidenciar que al comienzo yo di un aspecto general
o describir de aspecto general, según la severidad del COVID-19, cuánto fue la mortalidad, que fue muy elevada, casi del 60%, si no estoy mal. Y posterior a ello, o sea que teníamos una mortalidad de pacientes total, y posterior a ello tuvimos y calculamos la mortalidad que se asoció en los pacientes que hicieron lesión renal aguda, ya sea con enfermedad renal crónica reagudizada o lesión renal aguda meramente en un riñón sano. De ahí obtuvimos que también hubo una mortalidad de pacientes que no presentaron lesión renal, pero no profundizamos mucho porque no eran uno de los objetivos dentro de nuestro trabajo. Y lo último que para mí es solamente una curiosidad, ¿por qué utilizamos AKI y no insuficiencia renal? Bueno, utilizamos el término aquí porque este término es el que así de manera adecuada se habla de la lesión renal aguda actualmente a nivel internacional, dejando en desuso el término de insuficiencia renal aguda, porque en estos momentos estamos teniendo una lesión abarcada a nivel del riñón. Entonces, por términos de nomenclatura basados en CADIGO, y en Akin, que es el Acute Kidney Injury Network, ellos describen que el término a utilizar sea lesión renal aguda, que en sus siglas en inglés sería AKI. Ese no es el punto, que porque no pusimos lesión renal aguda en vez de AKI, pero o sea, es una cuestión que ustedes adoptaron esa nomenclatura y lo ponen así en su estudio. Pero, sí, pues, la lesión renal aguda, claro, así. Bueno, chévere, entonces felicitaciones, pero sí me gustaría sobre todo lo del diseño para hacer esa conexión. Sí, sobre todo, y porque además el diseño te da la estadística y ese chico de no va ahí.